Ahora, sin más, hemos llegado al tiempo del estudio de la palabra de Dios. El pastor Omar Grieve nos trae la segunda parte del tema Futuro Predicho. Veamos. Hoy seguiremos con el tema El futuro predicho, parte 2. Es interesante notar de que el mundo gasta no sé cuánto dinero para nada más leer los horóscopos, para irse a lugares que le pueden leer la palma de la mano, o para irse a algún psíquico. Grandes líderes de países tienen un grupo de psíquicos diciéndole qué hacer y qué es lo que puede acontecer. Pues no tenemos que ir a esas fuentes, porque la única fuente de vida eterna se encuentra en las Escrituras, que dan testimonio de aquel que murió y resucitó al tercer día. Por lo tanto, repasemos lo que en esencia este tema trató y veamos ahora el acto cumbre de Dios. ¿Cómo termina esta profecía? Por eso decimos el futuro predicho. Encontramos nosotros que el rey tuvo una gran visión de una estatua que era símbolo de los 4 imperios mundiales: Babilonia, Medo-Persia, o sea, oro, plata, el muslo encontramos de bronce, que es, ¿qué cosa? Grecia. Y luego las piernas de hierro, que es el imperio romano. Luego los pies, parte de hierro, parte de barro. O sea que iba a fragmentarse ese último imperio romano y dividirse en 10 partes, 10 dedos en los pies. Unos iban a ser fuertes como el hierro, otros débiles como el barro. Europa se dividió en 10 partes alrededor del año 476, gracias a las invasiones de los pueblos bárbaros, especialmente los pueblos arrianos, érulos, vándalos y ostrogodos. Y estimados, vemos nosotros claramente que se fragmenta en 10 pueblos, pero hoy en día son fragmentados en muchos o muchas naciones más, porque entre esos pueblos decidieron algunos formar sus propios países. Así que vemos la estatua que Daniel le explica bajo la iluminación del Santo Espíritu al rey Nabucodonosor y al resto de la humanidad. Hasta estos tiempos tenemos el derecho de conocer los marcadores proféticos del tiempo como en forma de peldaños o escatología profética. La cabeza vemos, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro y sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Pero llegamos a la parte que allí de verdad comienza el tema para el tiempo del fin, para el último pueblo, para el pueblo remanente, para el pueblo que estará de pie esperando al gran Rey de Reyes y Señor de Señores, Cristo Jesús. El profeta le dijo: no va a haber otro imperio del mundo o mundanal. El quinto imperio va a ser universal. Los de la tierra tratarán de unirse y formar un quinto imperio mundial, pero no se pegarán el uno con el otro, así como el hierro no se mezcla con el barro. Así que, estimados, vemos nosotros a través de la historia cómo trataron de unificarse. Uno de los ejemplos, la gran batalla entre Francia, Napoleón Bonaparte contra los ingleses,
4 soldados de los franceses versus 1 de los ingleses. Era imposible ganar una batalla así. Pero Dios estaba en el control de los eventos, porque las profecías no fueran escritas en vano, mis hermanos. Todo lo que Dios promete se cumple. Y vemos en este mapa del tiempo, esta gran batalla, si lo hubiera ganado el famoso Napoleón Bonaparte, se transformaba tal vez el 5º imperio mundial. Iba a ir a las Américas, tomar control. No estaríamos hablando en Estados Unidos y en otras partes en Norteamérica y el Caribe inglés. No estaríamos. Tal vez sería puro francés. Pero estimados, ¿por qué perdió Napoleón Bonaparte? Porque la profecía venía diciendo: no se pegarán, no podrán hacer un 5º imperio mundial. Tratarán de hacerlo. Ahora, ¿cuál fue su principal adversario de este tremendo poder? Lo vemos. ¿Quién lo detuvo, lo resistió y lo derrotó? Mira lo que dice el gran historiador. En Lectures of Modern History vemos nadie más ni nadie menos que la directa y manifiesta intervención de Dios. ¿Lo crees tú? No porque lo diga un gran historiador, un gran libro de historia o una enciclopedia. Esto, hermanos, Dios lo dijo, lo cumplió, y ahora tú y yo por la fe creemos de que todo esto aconteció y todavía aún falta por acontecer otros eventos. Oh, qué hermoso, ¿no es cierto? Vemos nosotros aquí la lista. Carlomagno, el sacro emperador romano, trató de unificar a Europa. Sus propósitos fueron derrotados. Carlos V, el emperador que trató de unificar y derrocar a Francia como poder y unificar el mundo. Pero, estimados, sus grandes planes magistrales no los pudo llevar a cabo. Fue derrotado sus planes. Luis XI derrotado. Luis XII, XIII, XIV, XV, todos los Luises querían unir a Europa bajo un estandarte y no pudieron. Sus planes fueron truncados. Napoleón derrotado en Rusia por el gran invierno. Encontramos en el mar las armadas de Napoleón del mar derrotadas. Encontramos, estimados, en la batalla de Waterloo, que trataron de apoderarse de Inglaterra, el último lugar que estaba poniendo un alto a las aspiraciones de este emperador francés. Luego llegamos a Alemania, a Prusia y a todas esas áreas. Kaiser Wilhelm derrotado cuando tienen que firmar los alemanes el tratado y tienen que ellos ceder tierras, riquezas y recibir grandes multas que llegaron hasta casi la Segunda Guerra Mundial. Encontramos que luego el último en tratar abiertamente de hacer un nuevo orden mundial a la fuerza fue el famoso Adolfo Hitler. Muchos piensan que él no era un hombre religioso. Sí, él era un niño que cantaba en el coro de su propia iglesia en Alemania, la iglesia católica de su barrio. Él era cantante en el coro de su iglesia. Vemos nosotros que él vio la importancia de tratar de unir la iglesia y el Estado. Aquí pueden ver. Ustedes ven estas fotos, son fotos originales de la historia. Aquí pueden ver a Eugenio Pacelli, futuro Papa Pío XII. Preside la firma del concordato con el Reich, el reino alemán, en el Vaticano el 20 de julio de 1933. Aquí pueden ver a Franz von Papen, a Ludwig Kass, sentados a su derecha.
Aquí los podemos ver. Estaba Hitler tratando de gestar una relación y formar un nuevo orden mundial. Y el cristianismo al principio, como era una idea tal vez noble para ellos, decidieron acceder y permitir. Miren esto. Aquí pueden ver a Hitler con Müller, el obispo y Abbott. Pueden ver rodeados por jefes del partido en septiembre de 1934 y levantando la mano y saludando y dando respeto al Führer, o sea, a Hitler. Pueden ver cómo lo respetaban, lo idolatrizaban. Ahora, ¿qué se gestó? El concordato con el Tercer Reich. Artículo 16. Los obispos, antes de tomar posesión de sus diócesis, presentarán en manos del lugarteniente del Reich, en el estado competente o bien en manos del presidente del Reich, un juramento de fidelidad según la siguiente fórmula. Delante de Dios y sobre los santos evangelios, juro y prometo, como corresponde a un obispo, fidelidad al Reich alemán y al Estado. Juro y prometo respetar y hacer respetar por mi clero el gobierno establecido, según las leyes constitucionales del Estado, preocupándome, como es mi deber, del bien y del interés del Estado alemán, en el ejército del sagrado ministerio que se me ha confiado. Trataré de impedir todo daño que pueda amenazarlo. ¿Te das cuenta, estimado? Vemos cómo trataron de unificar Hitler, hacer un nuevo orden de los tiempos, la religión y el Estado. Mas no se pegarán, dijo el Señor. Vemos la foto claramente haciendo ese voto que acabamos de leer. Amigo que me escuchas, ahí podías ver a Goebbels, ahí podías ver la esencia de cómo el mundo y Europa ha tratado de unificar el mundo de vuelta, yéndose en contra de los grandes preceptos y declaraciones reales del reino de los cielos, declaraciones de Dios. Pero ¿se acuerdan lo que leímos en Daniel capítulo 2, versículo 34? Mientras tú mirabas, una piedra fue cortada sin intervención de ninguna mano, que hirió a la estatua en sus pies de hierro y arcilla y los desmenuzó. Paremos aquí y expliquemos algunos detalles que son importantísimos y relevantes. La palabra piedra en el arameo, porque esta parte de Daniel fue escrita en arameo, el idioma de los caldeos. La palabra en sí es Eben. Y la palabra Eben no es roca como algunos grandes predicadores o evangelistas lo pintan. Es piedrecita, canto rodado. Es la piedra del juicio. Es un proceso de juicio. Es la trayectoria del juicio que es cortada en la primera montaña o monte en el cielo, no con mano humana, y que se estrella en la tierra y forma el segundo monte que hincha toda la tierra. Señores, es el proceso del juicio, la culminación del juicio y el establecimiento del quinto imperio universal. Ahora, para entender esto tenemos que ver la relación con la parábola de las 10 vírgenes. 10, 5 eran fatuas, 5 eran prudentes. Pero lo más relevante es que es una parábola mostrando el movimiento que va a ocurrir en la profecía cuando el novio aparezca y se lleve a su pueblo, su iglesia, la iglesia remanente, se lleve a las cenas de las bodas del Cordero. Para entender esto, veamos. Vemos aquí en El conflicto de los siglos un libro extraordinario, página 423.
ahora alude y unifica la profecía de Daniel 2 con las bodas del Cordero. ¿En qué sentido? La proclamación, he aquí viene el esposo. En el tiempo señalado vino el esposo, no a la tierra como el pueblo lo esperaba, sino hasta donde estaba el anciano de días en el cielo, a las bodas, es decir, a recibir su reino. Ahora quiero que entiendas algo. Veamos toda la secuencia. Cristo estaba listo para irse a la tierra, ¿no es cierto? Pero viene el ángel y le dice, tu padre te llama. Ahora Cristo se dirige, en vez de ir a la tierra, se dirige hacia el anciano de días y el Padre le entrega su reino, le dice, siéntate a mi diestra, y le dice, además de ser intercesor por los pecadores, ahora te sientas y te doy el juicio. En ese momento se corta la piedrecita de Daniel 2, que es el proceso del juicio investigador. Comienza con una investigación, luego termina con una sentencia y luego termina el juicio con la ejecución de la sentencia. Entonces entiende bien, Cristo dice aquí que las bodas ya ocurrieron en ese momento. Cuando termina la profecía de los 2300 días o años, cuando a Cristo se le entrega el juicio, se sienta a la diestra del Padre. En ese momento el novio se fue para allá. Pero mira lo que dice, a recibir su reino. ¿Cómo puede ser? Las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y fue cerrada la puerta. Su pueblo no iba a asistir en persona a las bodas. ¿Por qué? Porque estamos aquí en la tierra. Estos eventos están ocurriendo en el trono celestial, en alguna parte allá en el cielo. Mientras todo este proceso ocurre, ahí viene el paralelo con la profecía de Daniel 2. Es cortada la piedra, esa piedrecita, y esa piedrecita es el proceso del juicio que termina con la segunda venida de Cristo y luego, después de 1000 años, con el descenso de la santa ciudad, la Nueva Jerusalén. Aquí dice, su pueblo no iba a asistir a las bodas. Estas se verifican en el cielo, mientras que ellos están en la tierra. Los discípulos de Cristo han de esperar a su Señor cuando haya de volver de las bodas. Pero deben comprender su obra y seguirle por fe mientras entra en la presencia de Dios. En ese sentido, se dice que ellos van con él a la boda. Cuando venga esa piedrecita, aquí se lo pone como una tremenda roca, el artista lo hizo así, pero esa piedrecita y le pegue a los pies. Si tú no tienes balance en los pies, ¿qué interesa que tengas un gran puño? Que puedas usar el jab, que puedas usar cualquier golpe especial que tú tengas en tu arsenal. Si no tienes pies, no tienes balance y no puedes pelear. ¿Por qué la piedrecita pega los pies? Porque allí es la última parte de la visión, el tiempo de los 10 pueblos europeos que se fragmentan en muchas naciones y que tratan de unificarse, y Dios interviene en el tiempo del euro, en el tiempo del Parlamento Europeo, en el tiempo del COVID-19, en los tiempos que vendrán. Estamos en el albor, estamos en aquel cenit de la profecía. Algo precioso, estimados. Cristo viene por segunda vez. ¿Qué dice el pueblo de Dios? Amén.
Entonces, ¿qué decía la profecía? Que cuando Cristo venga, éste desmenuzará y acabará con todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Gloria a Dios, porque Él viene. Tenemos que sentirnos en forma positiva en este momento, alegres, porque Cristo viene a buscar a los suyos y a traer la recompensa, mis hermanos. ¿Te hallas listo para encontrarte con Jesús? Mejor dicho, ¿ya te has encontrado con el Maestro? Luego Daniel le dice a Nabucodonosor, el sueño es verdadero y su interpretación es fiel. Cuando Cristo se sentó al lado del Padre, comienza un juicio investigador. La Biblia dice que el juicio comienza por los muertos y termina por los vivos. Que juzgaremos a los ángeles en algún proceso de ese juicio. Ahora mismo es la hora de su juicio. El mensaje del primer ángel lo dice. La hora de su juicio ha llegado, la hora de su crisis ha llegado. ¿Y qué estás haciendo? ¿Has aceptado a Cristo como tu Salvador personal? Entonces ahora vemos que la piedrecita va viajando. Y llegará un momento que esa piedrecita va a pegar con la tierra. Y estimados, allí será lo que todos hemos esperado. Ahora mira, veamos algunos factores importantísimos para desmenuzar, para entender la piedrecita, esa que estalla con la tierra. Razones por las cuales el segundo advenimiento de Jesús no califica para ser solamente la piedra de Daniel 2. Es parte del proceso. Cristo recibe el reino del Padre antes de venir a la tierra. Lo leímos. Cristo viene en gloria con todos sus santos ángeles a buscar un pueblo reino, no a formar uno, a buscar uno que ya fue formado. No hay más salvación después que Cristo venga. Ya los que son salvados estarán salvos. Por lo tanto, el número no puede crecer. No hay crecimiento numérico en su segunda venida. Los salvos son salvos. Los que son de la derecha son de la derecha. Y los de la izquierda son de la izquierda. Los cabritos y las ovejas. Señores, no hay más salvación después de que Cristo venga. No puede haber crecimiento numérico. Por eso algunos dicen, no, ese crecimiento numérico es el fuerte pregón. Es el crecimiento durante el fuerte pregón. No puede ser, porque esto es el proceso de un juicio y la culminación de un juicio. Y veamos, por lo tanto, el número no puede crecer. El tiempo de la piedra de Daniel 2, desde el corte hasta el impacto con la estatua, representa lo siguiente: el juicio investigador completo, juicio sentencial y ejecución del castigo en su tercera venida, cuando baja la Santa Jerusalén después de 1000 años. Entonces, estimados, la piedra termina después de cuando se establece la Santa Jerusalén en el Monte de los Olivos. La piedra termina con los dominios terrenales recién allí, no con los seres humanos. La montaña debe formarse o completarse después del impacto, no antes. El establecimiento literal en este planeta ocurre en su tercera venida a la tierra después del milenio, no en su segundo advenimiento. Apocalipsis 21 lo dice. La carta a los tesalonicenses dice que cuando venga Cristo seremos arrebatados, no secretamente, sino seremos levantados para encontrarnos con Cristo en el aire. Amigo, Cristo en el aire. Cristo todavía no ha pisado la tierra, como dice Zacarías, que tiene que pisar sobre el Monte de los Olivos y se parte en 4 y lo purifica. No, nos lleva ¿para qué?
para el proceso de la otra parte del juicio por 1000 años, donde vamos a abrir los libros y ver los casos de todos los que no llegaron allá y vindicar el nombre del Padre y sus juicios y decir: justos son tus juicios, Padre Celestial, justas son tus leyes y justo es el que murió por nosotros. Hermano, recordemos que hay 3 coronaciones. Primero, en el cielo al final del juicio investigador y en el cierre de la gracia. La gracia siempre va a estar en su lugar. Se cierra la gracia por culpa de nosotros, los seres humanos. Nosotros hemos elegido ya decir: no queremos más de tu gracia, y Dios va a tener que hacer un cierre. Segunda, es su segundo regreso a la tierra y en presencia de todos los salvados. Y la tercera coronación después del milenio en la santa ciudad ante todos los seres humanos sobre un gran pilar, sobre una tremenda torre donde se verá la coronación final de Cristo. Estimados, todo esto va a ocurrir. Eventos desde el impacto a la gran montaña, la resurrección de los que murieron. ¿En quién? En Cristo. Una resurrección especial. Los que duermen en el mensaje del tercer ángel y la resurrección general de todas las edades. Luego viene la segunda venida, el milenio, la tercera venida, que es Cristo con su santa ciudad, y ahora Cristo pisa el santo monte de Jehová y lo purifica y se asienta la santa ciudad después de los 1000 años. Luego viene la destrucción de los impíos, renovación de la tierra, toma de posesión de la tierra por los santos. Gloria a Dios en las alturas por eso. Para que haya un establecimiento completo, no deberán quedar rastros de la estatua de Daniel 2. Al final de los tiempos se va a eliminar todos los malos, incluyendo a Satanás y sus ángeles. No ocurre sino hasta que Cristo regrese después de los 1000 años con la santa ciudad. Cristo finalmente es coronado rey por última vez, de acuerdo a la secuencia apocalíptica del libro de Daniel y Apocalipsis. Y para siempre. Son 3 etapas de una misma coronación. Allí se lleva a cabo la fase final del juicio. La piedra debe llenar toda la tierra en ese momento. Esto simboliza la toma de posesión de los santos con Cristo de la tierra renovada después de la destrucción de los impíos. Allí, cuando la tierra está renovada, las naciones que están en la santa ciudad poblarán toda la tierra. Los eventos finales de Daniel: la segunda venida de Cristo. Las naciones del mundo llegan a su fin y Dios establecerá su reino. Gloria a Dios. Ven, Señor Jesús. Ya queremos estar contigo. No queremos seguir más en un mundo de enfermedades, plagas, terremotos, desgracias. Queremos volver al primer Edén, pero ahora mejorado. Los eventos finales de Daniel son increíbles. Su reino durará por siempre. ¿Sabe lo que es por siempre? Por siempre es que nunca acaba. Jesús será ungido como Rey de Reyes y Señor de Señores delante de todo el universo. Su reino será el reino perdurable que los profetas creyeron, hablaron y que ahora lo verán con sus propios ojos. Jesús regresa a la tierra a reinar en su reino eterno después de los 1000 años. Pasemos al versículo por excelencia. Mateo 25, 23 son las 3 parábolas que explican y dan razón a la pregunta que hicieron los discípulos en Mateo 24. Señor, ¿cuáles serán las señales
del fin del mundo. Su Señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Te das cuenta, mi hermano? Cristo Jesús te está llamando. Cristo dice: hoy es el día de tu redención. Tú tienes que estar listo, como si Cristo viniese esta noche, como si el día del juicio te llegara en un accidente. La foto que ven en pantalla es de una tía, una mujer de Dios que hacía obra misionera, ayudaba a los pobres, alimentaba, y venía de vuelta a su casa, y dos jóvenes cuyos camionetas la tienen allá, venían a toda velocidad, más de 100 millas por hora. Acababa de llover, patinaron, se fueron en contra de esta mujer de Dios, y en un instante cambió toda su vida. Allí le llegó el día del juicio, cuando supimos y nos mandaron la foto de aquella que me cuidó cuando yo estaba en el seminario estudiando, aquella que sirvió como una segunda madre. Ella predicaba que Cristo vendría pronto. Ella le dijo al mundo entero, al que pudo conocer, y les habló y les testificó del Cristo por teoría y en la práctica. Una mujer que ayudaba a los pobres, una mujer que amaba a su ser humano. Pero llegó el momento que fue al descanso y espera la final trompeta, la voz del arcángel, cuando los muertos en Cristo se levantarán primero, y luego nosotros, los que estamos vivos en el último tiempo, nos uniremos con ellos. Aquí pueden ver, saldrán de las tumbas. Mi tía, el día del juicio la alcanzó en forma súbita, pero ella era una mujer entregada en las manos de Dios. Los que la chocaron quedaron sueltos. La justicia humana, ¿no es cierto? Pero la justicia de Dios nos dice claramente que todo aquel que sufre o que sufrió o que se fue al descanso se levantará si le adoraron en espíritu y en verdad. Gracias a ella encontramos nosotros de que muchos estudiantes, ella les ayudó, les pagó la colegiatura en la Universidad del Plata, en otras partes, para que puedan ellos formarse como misioneros en su causa. Un día, cuando la voz del arcángel la llame, le va a decir: Lili, levántate. Yo, como tu sobrino, esto para mí en recordatorio. Espero volverte a ver, y gracias por tu influencia y por la obra que Cristo hizo en ti. Abraza hoy la cruz de Cristo, donde Él sufrió y murió por ti. Tu sacrificio, verás, es muy pequeño al lado de riquezas que Cristo nos guardó. Abraza hoy el amor de Cristo, pues Él te pide que améis también. Recibirás la compasión de Cristo. Él es quien moldea tu corazón a Dios. Preciosa cruz, descansamos en ti, Dios.
hombros tú cargaste. Abraza hoy la vida eterna que a través de Cristo obtendrás. En el Calvario y en una tumba donde Él murió, por tanto tu cruz soporta ya. Yo me acuerdo cuando mi tía me decía a mí: Omar, no te desanimes, sigue estudiando, que tú serás un gran predicador de la palabra. Gracias a esas oraciones de mi madre, mi padre, de los que me rodeaban, de esta tía, es que hoy estoy aquí para decirte que hay poder en la sangre de Cristo. Acéptalo, oremos. Padre que moras en los cielos, hemos visto en las profecías culminantes de Daniel 2, 4 imperios, la división del último imperio en 10 factores o 10 provincias europeas. Luego hemos visto que tratarían de unirse y formar otro imperio, pero tú dijiste: jamás habrá otro. El único imperio que cuenta es el de mi Hijo amado, el Rey de Reyes y Señor de Señores, en el tiempo del fin. Vemos el proceso del juicio investigador, el juicio sentencial y el juicio ejecutivo al final de los 1000 años que estemos juzgando y vindicando el carácter del Padre en el cielo. Cuando descienda esa santa ciudad, el apóstol dijo: y vi un río de agua cristalina y el árbol de la vida que producía un fruto cada mes del año. Allá no habrá más muerte, ni dolor, ni sufrimiento, ni más lloro, porque allá todas las cosas serán hechas nuevas. Ahora, en este momento, esperamos que se cumpla esa promesa en nuestras vidas, pero hágase tu voluntad. Y terminamos diciendo: Señor, yo y mi casa serviremos a Jehová. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.